Siria, recién hablábamos de Rusia y su papel, una guerra de 7 años que comenzó como una guerra civil con protestas populares, aquella primavera árabe que se aprovechó por las potencias para intentar expandir su poder, pero seguimos en esta locura 7 años después. Exactamente, en esta locura, pero también en esta suerte de amnesia y de apatía a nivel mundial que no nos permite entender el sufrimiento de un pueblo que está pagando con su vida justamente estos tejes-manejes, estas intervenciones, todas ellas interesadas de potencias regionales, pero de otras extrarregión, entre ellas estamos comentando el rol y el papel de Rusia en Oriente Medio hoy, que ha crecido y tiene una influencia enorme. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo ves la presencia rusa en Oriente Medio? ¿En qué naciones está actuando con más poder allí? Bien, Rusia ha sabido capitalizar, sobre todo capitaneada por un presidente fuerte como es Vladimir Putin, ha sabido capitalizar los huecos, los vacíos de poder que dejó Estados Unidos durante la administración de Obama, con aquella promesa que resultó, digamos, a medio camino de virar hacia el Asia-Pacífico, pero que francamente no le fue posible, ni a Obama ni tampoco le es posible a un presidente errático como está siendo en materia de política exterior Donald Trump. Entonces el presidente Putin supo capitalizar ese vacío y entonces decidió que quería estar otra vez como jugador como mundial y sobre todo en la escena y en la esfera de influencia de Oriente Medio, y eligió un territorio, un escenario como es Siria, apoyando realmente hasta las últimas consecuencias al régimen, al gobierno, según se mire, de Bashar al-Assad. Ya eran aliados de antes. Ya eran de la aliados, guerra, exactamente. Incluso tiene una base, es la única base que tiene fuera de su territorio, la única base naval, ¿no? Claro, tiene una base naval en Tartus, en Latakia, en la región de Latakia, sobre el balcón del Mediterráneo, con lo cual ahí puede capitalizar su capacidad de maniobra, su capacidad operativa en un mar muy importante que es realmente un punto de estrangulamiento, un cuello de botella, si se le quiere llamar así, en clave geopolítica, como es el mar Mediterráneo, y tiene una base aérea también en el noreste de Siria. Entonces Siria es importante. Exactamente. Siria es importante para Rusia, pero no es el único lugar donde está ejerciendo esa influencia, que vamos a decirlo con todas las letras. Si Rusia no hubiera intervenido aéreamente en apoyo de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, a la familia que gobierna en Siria, porque no es solo Bashar, también está todo el clan al-Assad, en 2015 hoy ya no tendría el control del 70% del territorio que tiene la familia al-Assad en Siria. Pero también es importante el rol de Rusia como mediador con países con Turquía, con Irán. Ahora se reúnen por fuera de lo que es la órbita de Naciones Unidas en otro proceso paralelo para buscar una suerte de paz a medias, una tregua, zonas de distensión, como se le ha llamado en Siria, en Astana, en la capital de Kazajstán, luego en un lugar que es cercano culturalmente, políticamente digamos, a la órbita moscovita, con lo cual tenemos esas negociaciones del presidente Putin con Turquía, que sabemos que tuvieron ahí un rifirrafe y sus tensiones por lo que fue aquello, el derribo del caza ruso por parte de la aviación turca, pero después han vuelto a recomponer su alianza, porque vamos a decir la verdad, Rusia no tiene verdaderos amigos en Oriente Medio, sino que tiene aliados transitorios, porque hay intereses comunes, hay intereses militares o comerciales, por ejemplo con Arabia Saudí, pero Rusia apoyó a Saddam Hussein de Irak durante su guerra de 8 años con Irán, pero ahora es aliado de Irán otra vez porque a los dos les interesa mantener el poder por razones distintas, pero finalmente se ayudan, son aliados a la familia al-Assad. Y ahora con el ingreso de Turquía por este combate contra los kurdos en Afrin, que Rusia dijo cuando ingresó Turquía, yo como que me alejo para no generar inconvenientes, pero se queda como por fuera intentando buscar un diálogo. ¿Cómo es esa combinación? Pues precisamente ahora? Porque Rusia ha sabido justamente ser realmente ese tablero de ajedrez en que se ha convertido, compañeros, Siria, ha sabido manejar muy bien a sus peones. Ha negociado, fíjate, con Arabia Saudí, por ejemplo, que a cambio de que Arabia Saudí acepte, muy a regañadientes, pero que acabe aceptando que continúa al frente del poder Bashar al-Assad, entonces Rusia se mantendrá al margen de la guerra inmisericordia que se está librando, sobre todo por parte
parte de Arabia Saudí. En Yemen, también una catástrofe humanitaria sin parangón en tiempos modernos. Al mismo tiempo negoció con Israel que la mejor baza para detener el avance y el expansionismo de Irán en el mundo árabe para el propio Israel y sus intereses allí era entonces el intervenir en apoyo de Bashar al-Assad en Siria, y además convenció a Israel también de que podría detener la expansión del yihadismo. Con el caso de Afrin y los kurdos, está de acuerdo con que Turquía, o por lo menos hace la vista gorda, Rusia, para que Turquía pueda continuar con su campaña militar de hostigamiento a las fuerzas de protección local, las IPJ, YPG, las facciones kurdas a las cuales considera un brazo, una extensión armada del PKK en su territorio, el histórico Partido de los Trabajadores del Kurdistán, dirigido por Abdallah Öcalan, en la cárcel desde hace ya muchos años. Entonces Rusia hace la vista gorda porque en el fondo tampoco le interesa enemistarse con un aliado como es hoy Turquía, para continuar él liderando, siendo el líder justamente por la búsqueda de la solución de la paz en Siria, pero siempre y cuando se mantenga Bashar al-Assad en el poder. Susana, el 6 de diciembre de 2016, Vladimir Putin anunciaba la derrota del Estado Islámico en Siria. Ese mismo día, Donald Trump reconocía a Jerusalén como capital de Israel y anunciaba el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Vos considerás que el anuncio de Putin quedó opacado por este anuncio de Trump? Yo lo que creo es que son dos cosas diferentes. El conflicto palestino-israelí tiene otros andariveles, discurre por otros, digamos, andenes de tren, ¿verdad? Hoy bastante, vamos a decir, bastante parado ese tren, ese tranvía, ¿verdad? Bastante moribundo el proceso de paz, pero yo entiendo que los logros frente al Estado Islámico o Daesh pueden ser quizás un éxito en el plano militar, pero políticamente hablando en Siria ha sido un estrepitoso fracaso, sobre todo de la comunidad internacional. Y yo creo que si algo hemos sacrificado en esta guerra como en otras es la verdad. La gente está apática, la gente no reacciona porque ya no sabemos a quién creer. Nos dicen que en Ghouta Oriental, estas imágenes muchas de ellas muestran esa campaña feroz del régimen de Bashar al-Assad contra lo que ellos llaman posiciones de rebeldes, de terroristas en Ghouta Oriental, pero los que mueren son mujeres y niños. Y yo pregunto, ¿todos son terroristas? Y eso es lo que a mí me enerva. Eso está bueno, ese punto de vista es muy interesante y era el que yo te quería también compartir ahora. El hecho del rol de Estados Unidos y las potencias occidentales justamente utilizando muchas veces los medios de comunicación, mostrando el sufrimiento de los sirios. ¿Cuál es el paso B? Primero te muestro el sufrimiento de los sirios y vos conscientemente me das una autorización para que yo vaya a intervenir. Ya lo vimos en la primavera árabe, vimos lo que pasó en Libia. Intervienen las potencias occidentales. Hoy Libia es un desastre. Es un desastre, es un estado fallido. Durante el gobierno de Muammar Gaddafi era un estado de los más avanzados de África. Lo mismo pasó en Irak. Buscando armas de destrucción masiva, ingresan a naciones y digamos, hoy somos prisioneros en materia de información y especialmente en redes sociales de las campañas de las potencias, de los medios prorrusos, de los medios pro-estadounidenses, deja muy poco lugar a la realidad, como decías tú. Porque uno se revela frente a las imágenes de niños viviendo una guerra y dice, bueno, que alguien vaya y haga algo. Pero en principio no tendrían que Lo que pasa es que haber ya han entrado ido, exactamente, empezar, ¿no? ya han entrado, no tú lo has dicho. El problema es que la intervención ya estuvo allí en el terreno, ¿verdad? Entonces tenemos una intervención de Turquía, de Irán, tenemos a Rusia, a Estados Unidos, que acompañó a los rebeldes, pero no tanto, les daba armas, pero no las suficientes o no el suficiente apoyo como para que derrocaran a Bashar al-Assad. Entonces esos titubeos han sido capitalizados una vez más por un presidente ruso que pisa fuerte, que le ha dicho, no de ahora, pero sí a la administración anterior en Estados Unidos, no voy a hacer lo que pasó en Libia, no voy a mirar a un costado, no te voy a dejar seguir interviniendo de esta manera porque ahí tenemos los resultados de Irak, de Afganistán y de Libia. Le pasó en Ucrania, le pasó en las fronteras, ¿no? A Rusia le pasó en las fronteras, que en Ucrania el Departamento de Estado estadounidense invirtió dinero, según ha sido admitido, para financiar a la oposición
al gobierno prorruso que estaba allí. Exactamente. ¿No? Por eso también hay un temor de Estados Unidos, presionado seguramente por sus aliados, los países bálticos, por ejemplo, tienen mucho temor a ese imperialismo o neozarismo, como le dicen a veces en clave de ironía, ¿verdad?, a Putin, pero ese expansionismo ruso que también amenaza los intereses de otros países que otrora pertenecieron a esa órbita de la Unión Soviética, que ya terminó, ¿verdad? Pero la influencia de Rusia se opacó con la caída, con la extinción de la Unión Soviética, ahora repuntó en Oriente Medio, pero todo hace prever que, bueno, no va a durar por siempre, ¿verdad? Porque también le faltan aliados férreos, como dije antes, porque son muchas veces intereses espurios o muy cortoplacistas, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos sigue teniendo dos aliados permanentes en la región, que son Israel y también Arabia Saudí, sumamente hipotecado hoy con la administración Trump. Esos países bálticos que vos nombrabas, la Unión Europea está interesada ahora en incorporarlos justamente para eso, para quitarle fuerza y presión a Pero ahí tenemos lo que ocurrió con Ucrania. Cuando estaban negociando con Ucrania ese acercamiento, Rusia dijo, no, esto no te lo voy a permitir, porque justamente Rusia quiere seguir siendo un jugador en la esfera de la geopolítica mundial. Pero volviendo un poquito al tema de Siria, porque me parece... Pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es la oportunidad que tengo de machacar esta idea de que aquí no importa, me parece a mí, que ya no debiera importarnos quién es más bueno, más... ¿Os acordáis de eso? La imagen que tenemos infantil, que muchas veces los niños nos preguntan quién es el bueno, quién es el malo, porque entonces tenemos que tener a uno que apoya... Son todos malos, todos han traicionado al pueblo sirio, y realmente lo que nos debiera doler es esas imágenes lacerantes. Nos hemos acostumbrado a niños con la cabeza abierta, personas con una cara sangrante, ¿verdad?, pero además buscando en los escombros los restos de sus muertos. Eso realmente es patético que esté ocurriendo ante nuestras narices en el siglo XXI, y que después digamos, es que llegan muchos refugiados a Europa. Señor, pues si no quiere que lleguen los refugiados, tenemos que parar estas guerras en Yemen, en Somalia y por supuesto en Siria. Llevamos 7 años narrando un sufrimiento que es un infierno, dicho así también por el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Cifras de UNICEF: 5.300.000 niñas y niños necesitan ayuda humanitaria en Siria, de los que casi 1.400.000 no pueden recibirla por estar en una zona de difícil acceso o una zona de esa es otra, no se nos cuenta todo, pero hay información bastante fidedigna de UNICEF, de distintas agencias de Naciones Unidas, que nos dicen y nos alertan que cuando el régimen sirio permitió la entrada de un convoy humanitario en Guta, requisó hasta el 70% de ese convoy, es decir, todo el material quirúrgico, todo lo que ellos precisaban para sus hospitales, pero que además entendían que podían servir para mantener con vida a lo que ellos llaman rebeldes, lo requisaron, con lo cual la ayuda no llega como tal a los ciudadanos. Yo no digo que sea el único malo de esta película, de esta triste guerra en Siria. Por supuesto que hay intervencionismo de países en la región que financiaron a yihadistas, a mercenarios, para intentar voltear al régimen de Al-Assad, y les salió el tiro por la culata. Tenemos a Arabia Saudí, tenemos también a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, ¿verdad?, que ahora también están enemistados y tienen un boicot en marcha desde junio pasado, recordaréis, compañeros, con Qatar. Acabo de volver de Qatar y he podido ver in situ también el efecto pernicioso de dicho embargo. Más allá de las pérdidas económicas para Qatar Airways, tenemos lo que es la división de familias, las pérdidas, por ejemplo, para aquellos que tenían un negocio que es la crianza o los criaderos de camellos en Arabia Saudí, pero también pérdidas billonarias para empresarios radicados en Arabia Saudí que estaban vendiendo material de construcción, entre otras cosas, para los famosos estadios que tendrá que construir Qatar antes del Mundial del 2022, ¿verdad? Entonces, esto todo es muy triste, cómo países hermanos están realineando sus posiciones con potencias fuera de la región, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, con el objetivo de seguir interviniendo, de seguir reconfigurando el mapa geopolítico de Oriente Medio, pero también sus alianzas políticas. Susana, para cerrar, vos hablabas de los refugiados. En estos 7 años, 5,5 millones de refugiados en los países vecinos, porque los refugiados hacen ruido cuando llegan a Europa. Pero, por ejemplo, en Líbano, 1 de cada 4 personas que vive en Líbano es un refugiado. Bueno, sabes que estuve en el Líbano, he estado en campos de refugiados, también hay más de 4 millones de refugiados, casi todos, la inmensa mayoría, no todos, pero una inmensa, abrumadora mayoría en Turquía son sirios. Pero claro que sí, Europa se saqueó
se sacó el problema de encima, es decir, se lo sacudió, tercerizando ese trabajo con Libia, con las mafias libias, pero también con Turquía. Hoy en Libia existe un mercado de esclavos. Tú puedes comprar por 400 euros a un joven de Gambia, de Senegal, de 18 años. ¿Cómo puede estar esto ocurriendo en el siglo XXI? Y sin embargo nos preocupa cuando llegan a España, a Italia, porque van a pedir ayudas al Estado. Yo creo que esa hipocresía que sigue siendo tan básica, tan latente y real, es la que hay que combatir. Y esto es lo que tenemos que desmontar. Este tinglado, esta suerte de circo mediático en el que todas las agencias, Al Jazeera, por supuesto, con su línea de apoyo en defensa del Estado catarí, Al Arabiya para Arabia Saudí, Sputnik o RT Actualidad para Rusia, o por ejemplo, obviamente CNN o BBC, o por ejemplo tenemos Diarios de España, como no, que también continúan alineados, ¿no? El País, El Mundo defienden la idea de, bueno, ya acabar con el gobierno de Bashar al-Assad y dar paso a la oposición. Muy bien. Bueno, Susana, me hiciste acordar nuevamente a esa frase que hemos repetido alguna vez, que la primera víctima en una guerra es la información. Y bueno, cómo se fogonean todos esos extremismos y fanatismos, como pasa en un montón de actividades, claro, en todos lados, ¿no? Pero bueno. Algo que no podemos sacrificar, Jorge, no podemos perder la dignidad humana y decir... de acuerdo, criticamos a todos, pero tenemos que parar esta guerra porque los que sufren y los que mueren son personas y sobre todo niños y mujeres.